y bueno, esperamos que también este tema de abuso de posición de dominio y COVID les sea de interés. También quiero agradecer a nuestras panelistas de hoy por asistir, a Carolina y Carolina, me referiré entonces a Carolina Polanco y Carolina Pardo para que no haya confusiones cuando les dé la palabra. Y pues finalmente también muchísimas gracias a todas las personas que están asistiendo a esta mesa redonda virtual de hoy. Ya tenemos más de 35 asistentes y esperamos pues que disfruten nuestro evento virtual. Eh, un, Como digamos para introducir, quisiera contarles cuál va a ser nuestra metodología de la mesa redonda de hoy. Pues la idea es que tengamos una conversación dinámica y que podamos pues discutir sobre los temas que vamos a tratar. Yo empezaré con una muy breve introducción y luego le voy a ir dando la palabra a las panelistas para que expongan los diferentes temas que ya han preparado. De otra parte, pues para que ustedes también puedan participar, hemos habilitado el chat a través del cual ustedes pueden hacer las preguntas que tengan a lo largo de la presentación y al final daremos un espacio para resolver esas preguntas y yo iré, digamos, escogiendo las que vamos a poder contestar y al final pues les daré la palabra a las panelistas para que contesten esas preguntas. Ojalá tengamos tiempo para abordarlas todas. Entonces, pues sin más, quiero empezar por darles una introducción muy breve sobre este tema de abuso de posición dominante y COVID. Pues sabemos que el abuso de posición dominante es una de las conductas contrarias al derecho a la competencia que está, digamos, expresamente tipificada en las normas colombianas. Lo primero que ocurre cuando uno piensa en COVID y abuso de la posición de dominio, tal vez sea un tema de precios. Uno dice, hay unas empresas que están abusando de su posición de dominio y están abusando de los precios y están afectando el mercado. Una reflexión inicial para provocar, digamos, un poco la discusión es que hagamos una mirada económica de, pues de esto que puede estar sucediendo, de esta coyuntura, cuando lo pensamos desde el punto de vista de los precios. Acá les voy a compartir un par de diapositivas, espero no los voy a aburrir con esto, simplemente son dos diapositivas. Pensando en, ¿la ven bien? Cuéntenme si ven esto bien, por favor, si alguien no, que avise. Eh, Aquí vemos entonces, por un lado, cuáles son las decisiones de una empresa en el corto plazo. Eh, pues lo primero decirles, en la teoría económica, la competencia perfecta, pues habla que las empresas, todas las empresas son tomadoras de precio, es decir, miran cuál es el precio del mercado y a eso ofrecen sus productos y servicios. Obviamente esa es la teoría económica que sabemos que es basada en supuestos que en la realidad pues poco ocurren. Y lo segundo es que, pues en este caso preciso de conductas relacionadas con un abuso de posición dominante, pues lo que tenemos justamente son empresas que gozan de una posición de dominio en el mercado y que tienen, no son tomadoras de precios, sino que tienen cierta influencia en oponer los precios o influir en el precio mismo del mercado. Entonces, lo que puede estar ocurriendo en un corto plazo en las empresas que tienen esa posición de dominio y digamos que la pueden ostentar también en esta coyuntura, es que ellos pues lo que buscan hacer es aumentar su margen de ganancias, que es el margen de ganancias, es lo que se ve en la diapositiva en amarillo, un rectángulo amarillo, que es en el momento en el que suben el precio por encima del costo medio, es decir, por encima del costo de producir una unidad de ese producto, hasta llegar a un punto donde ellos consideran que es ese punto donde pueden obtener las ganancias. Esa es, digamos, un ajuste que se hace en el corto plazo y que si es un mercado competitivo, como digamos, o de libre competencia, como es en general el mercado colombiano, pues con las excepciones que haya, pero en general es un mercado competido y no intervenido por las autoridades, pues ese margen de ganancia se irá reduciendo en la medida en que se vaya ajustando el precio, pues por el mismo comportamiento del mercado, que haya quienes se quieran ajustar hacia la alza o hacia la baja, y la misma competencia lo irá, digamos, ajustando. Y por otro lado, pues también interviene la decisión del consumidor, en donde
el consumidor, pues está este concepto que los economistas denominan la elasticidad, que es qué tan sensible es el consumidor a un cambio de precios. Es decir, hay para ciertos productos o para ciertos servicios o tipos de consumidores, cuando se da un aumento de precios, acá lo ven en la gráfica 1, el precio ahí aumenta de 4 a 5, 22%. ¿Qué pasa con la cantidad de producto que venden? En este caso, que es un ejemplo, es que se reduce la demanda, o sea, la gente que compraba antes 100 unidades de producto, pues el mercado ahora va a comprar 90 unidades de producto porque dicen, pues a ese precio yo no voy a comprar ese producto. O también puede haber, o sea, esto es un rango de todas las posibilidades, que es subo un peso y ya dejo de comprar, o el otro subo 10 pesos o 100 pesos o 1000 pesos y como hay una demanda inelástica, el consumidor necesita, por ejemplo, ese producto o lo quiere a toda costa, pues no le importa, digamos, y sigue comprando la misma cantidad de producto independientemente del precio que haya. Ese es un poco el panorama que yo quiero introducir pues acá en es como un poco una provocación económica de qué puede estar pasando si un aumento, digamos, de precios de mercado en cierto sector, pues podría considerarse un abuso o no. Es un poco lo que vamos a hablar. Yo creo que es pues todo el quid de acá del asunto, pero pues también hay que recordar que no solamente los precios son los que hacen que una conducta resulte o no abusiva pues abusiva por parte de un agente, sino que hay otras muchas que contempla la norma, pues que son o ventas atadas o condiciones desfavorables para unos y no para otros, y bueno, otras tantas que ya nuestras panelistas van a abordar. Entonces, con esa introducción muy básica de términos económicos, quiero darle la palabra ahora a Carolina Pardo, para que nos cuente un poco cómo han sido pues, algunos antecedentes que son de interés, no necesariamente tan relacionados con el abuso de posición dominante, pero sí que nos dejan ver cómo en una coyuntura como esta se podría estudiar el tema de un abuso. Carolina nos va a hablar de una decisión muy interesante sobre abuso de posición contractual y cómo eso pues, podría relacionarse con el abuso de posición dominante. Carolina, tienes la palabra. Ángela, mil gracias. Y gracias a todos por unirse. Pues es muy bueno estar acá. Gracias a la asociación, gracias a Claudia y bueno, qué bueno ver a tanta gente conectada. Yo espero pues contarles algo interesante. Este tema es muy complejo y sobre todo pues por el tema de la crisis que nadie pues ha logrado descifrar en esta coyuntura mundial. Ya entrando pues como en materia, estamos pues en un mercado claramente alterado por la crisis. Y no solo alterado por la crisis, sino muy alterado por las incertidumbres que genera todo el cambio económico que aparentemente se viene, y porque además es una situación que nadie ha vivido antes. Estamos en una situación completamente nueva para todo el mundo. Hay incluso unos artículos, y con mucho gusto los comparto después, que han llegado a sostener que la peste negra terminó con el sistema feudal y se preguntan si la pandemia por el COVID-19 es la antesala para cambiar el modelo económico de libre mercado actualmente y tratar de enfocarse más en una economía más volcada a proteger al medio ambiente y al bienestar de la gente. Entonces, pues obviamente es un artículo y es un ejemplo de todas las cosas que se han debatido en esta crisis. Pero digamos que mientras se logra descifrar qué va a pasar con el modelo económico mundial, vamos a asumir que seguimos en una economía de libre mercado, alterada por la crisis. Y al estar alterada, pues tenemos también que tener en cuenta que los postulados tradicionales de análisis y las premisas de libertad de empresa, pues también
hay que revisarlas, hay que revisar toda la situación en contexto. También deben revisarse o deben analizar si siguen vigentes los conceptos tradicionales de posición de dominio, si el contexto de mercado debe revisarse y naturalmente si debe revisarse también qué constituye abuso, digamos, como para contextualizar lo que nos trae acá. Hablando un poco de la sentencia, y no tanto para defenderme en ella, sino como haciendo una comparación, pienso yo que el abuso de posición contractual, y esto lo discutíamos hoy con unos colegas en la oficina, que el abuso de posición contractual no necesariamente es un abuso de posición de dominio en el mercado. Y ahí hay que hacer una diferencia importante sobre qué se debe entender en un caso y en otro. Porque pues básicamente en una situación de abuso de posición contractual podemos estar en una situación de mercado perfectamente normal y donde un consumidor o una parte débil no tiene muchas opciones a pesar de, no tiene muchas opciones por la relación contractual, a pesar de que con quien esté negociando no sea necesariamente la parte que tiene más participación de mercado. Entonces es una coyuntura netamente contractual y no analizada digamos, dentro del mercado general, dentro del contexto general del mercado. Volviendo como al tema pues, que nos ocupa, vemos y todos sabemos que el artículo 333 establece la libertad de empresa como un derecho, pero nos recuerda la carta acto seguido que esa libertad de empresa conlleva unas responsabilidades y unas obligaciones. Y en el artículo 334 se le recuerda al Estado, se le impone al Estado unas obligaciones de intervención en la economía en ciertas circunstancias cuando digamos, lo primordial es proteger al consumidor y ciertas otras o ciertos otros derechos que están previstos en la norma. Entonces, digamos que en estas circunstancias extraordinarias y habiendo asumido que tenemos que tener consideraciones distintas, es lógico o se ha visto que se incrementan los precios de ciertos productos y se incrementan porque existe una mayor demanda e incluso posiblemente existe una menor oferta. Y también pasa en esta situación de coyuntura que hay productos cuya demanda dejó de existir o se redujo a niveles insospechados. Y hace unos días hablábamos, digamos, de servicios o de temas como espectáculos, pero pues ahora estamos sorprendidos viendo que el precio del petróleo está en niveles históricos demasiado bajitos. Incluso se han mencionado estructuras contractuales en donde las empresas productoras están regalando el crudo con tal de que se lleven el producto algunos compradores y hay algunos buques en la costa oeste de los Estados Unidos negociando ese tipo de estructuras. Entonces, en estos contextos hay unas alteraciones de oferta, hay desplazamientos de oferta en donde, por ejemplo, quienes fabrican licores se van a desplazar a fabricar alcohol antiséptico y ese desplazamiento genera unos sobrecostos. Digamos que hay un interés de la sociedad para que haya ese desplazamiento, pero hay unos sobrecostos por el cambio de actividad. Entonces, ahí ese sobrecosto puede generar un mayor precio. Ese precio no necesariamente es relativo a un abuso, sino tiene una explicación lógica en cuanto a las razones que hacen que el precio se incremente por esos temas. Entonces, digamos que en contexto hay que mirar cómo se mide la razonabilidad del precio. Creo que Ángela estaba explicándolo muy bien en su lenguaje económico, porque aquí hay que ver que el encarecimiento del precio no necesariamente debe tenerse en cuenta como un abuso de posición de dominio. Incluso en las investigaciones que se han abierto en la mayoría de las jurisdicciones, lo que se está analizando
es a la luz de especulaciones de precio, aunque ha habido pues naturalmente ciertos cuestionamientos desde la perspectiva de, de las normas de competencia. También se ha visto que se habla más de especulación. Todo esto es como para aterrizar el tema de tratar de razonar si un incremento de precio se debe explicar por el reacomodo de los recursos o si hay otros intereses relativos a maximizar las utilidades y las ganancias por quienes los están imponiendo. Entonces, esto pues ha generado, como les decía, en Florida se presentó en marzo una demanda contra Amazon por los precios del alcohol glicerinado, del papel higiénico, diciendo que era ilegal que estuvieran cobrando precios que eran inconscientes por productos y servicios que eran necesarios luego de la declaratoria de la pandemia. Y ha habido casos como empresas en Los Ángeles en donde por la cancelación de eventos se han negado a devolver el precio de las boletas. Aquí hemos visto y vimos que la superintendencia inició una investigación en este sentido, un sentido parecido por esto. Digamos que hay mucha presión social, hay mucha presión del público porque se cuestionan las alzas de precios. La reacción inicial es pensar que las personas que están haciendo esas alzas de precio están abusando de la posición que tienen. En los Estados Unidos, a raíz de las emergencias que se generaron con el huracán Katrina y el huracán Rita, se establecieron ciertos parámetros de comparación y de análisis para determinar si en esos casos había habido abuso por incrementos de precio o no, y se establecieron ciertos factores de análisis en relación con esos temas. Voy a pasarle la palabra a Carolina Polanco, que creo que va a hablarnos de un tema de temporalidad, y más adelante les cuento un poco cuáles han sido las conclusiones que se han dado en esos contextos. Gracias, Caro. Muchas gracias a la asociación por invitarnos a participar de este panel y pues por mantener estos espacios de discusión que siempre son muy relevantes. Entonces, antes de comenzar a hablar un poco del tema, quiero dejar claro que no voy a sentar una posición como tal, sino que simplemente traigo algunas ideas, de pronto algunas cosas que nos hemos cuestionado a raíz de todo lo que está pasando y a raíz de cómo debería ser un poco la aproximación, en este caso de la superintendencia, ante casos de abusos de posición de dominio. Entonces son un poco de ideas, tiene un poco temas económicos, un poco temas jurídicos, o sea, hay como una mezcla, pero pues es para fomentar el debate. Entonces, entrando en materia, lo primero que quiero decir es que el análisis de las conductas de abuso, de posición de dominio, siempre de manera general acarrean retos para la autoridad de competencia. En los casos que ha abordado, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha enfrentado a retos para poder determinar si en realidad existe o no una posición de dominio en un mercado y también para determinar si ese agente con esa posición de dominio ha abusado o no de su posición. Eso de un lado. De otro lado, me gustaría resaltar que ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio que una de las consecuencias o efectos que conlleva considerar que hay un agente en un mercado con una posición de dominio es que se le atribuye una responsabilidad especial. Es decir, ha dicho la superintendencia es que cuando encuentra que hay un agente que tiene esta posición privilegiada en el mercado, al su conducta poder generar un mayor impacto o tener mayor, digamos, afectación en el mercado, tiene una responsabilidad especial y por lo tanto los estándares que les aplican son más, no digamos rigurosos, porque rigurosos debería ser el estándar para todos, sino un poco más graves que en relación con los demás competidores que no tendrían esa afectación. Eso es relevante por un tema que voy a tocar más adelante sobre la posibilidad de adquirir poder de mercado de manera transitoria.
Entonces, todo esto para decir que considero que el análisis de estas conductas en estos momentos debe ser cautelosa para que no se termine sancionando a empresas que en realidad o no tienen posición de dominio, sino simplemente una posición transitoria en un mercado que luego se vuelve a normalizar, o que teniendo posición de dominio quizá no han abusado de esa posición, sino que se han comportado atendiendo a la dinámica normal de la economía pues básica. Entonces, por eso inicialmente creo que sería recomendable que la autoridad se enfoque en los casos que sean como muy groseros o muy obvios de abuso, esto sin decir que desproteja al consumidor, sin que se pueda entender de esa manera. Entonces, dicho esto, arranco el tema con algunas preguntas que han surgido. Entonces, el punto aquí es, ¿será, por ejemplo, que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, con dinámicas tan cambiantes, la autoridad de competencia deberá establecer o no el mercado relevante para luego determinar si existe posición de dominio? Y ya vamos a ir allá. ¿O deberá analizar el mercado teniendo en cuenta el mercado como un horizonte a largo plazo y pensar en la crisis como simplemente algo temporal, pero considerar las condiciones normales de lo que ha ocurrido siempre en el mercado? ¿O deberá tener en cuenta este periodo de la crisis en particular con sus características específicas para poder hacer el análisis de la posición de dominio y del abuso? ¿O incluso deberá pensar la autoridad o el Estado, comenzar a pensar que hay sectores específicos en los que estas posiciones privilegiadas no son tan convenientes porque en momentos de crisis, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, puede ser que esas empresas con posiciones privilegiadas se vayan a la quiebra y de paso pues todo el mercado caiga como una ficha de dominó? Puede ser. Entonces vamos paso a paso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta crisis ha generado muchos cambios y nuevas dinámicas en los mercados. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la autoridad de competencia para hacer análisis de estas conductas de abuso de posición de dominio, por ejemplo, comience a definir mercados o el mercado relevante de forma más restringida para poder determinar que una gente tiene o no posición de dominio. Podría echar mano de conceptos que a la fecha no se han utilizado, pero pues puede ocurrir, como la posición dominante colectiva. O podría simplemente establecer que hay agentes de mercado que tienen durante el periodo de la crisis una posición privilegiada y que a raíz de esa posición han tenido la posibilidad de abusar de ella. Entonces vamos uno a uno. Lo primero que quería hablar era de definir o no un mercado relevante para luego hablar de la posición de dominio. De manera usual, la Superintendencia de Industria y Comercio, en los casos de abuso de posición de dominio, ha señalado que es como un prerequisito para poder determinar que hay una posición de dominio, el caracterizar y determinar cuál es el mercado relevante. Digamos que aquí quiero hacer una acotación porque eso ha sido lo que usualmente ha ocurrido, sobre todo en los últimos casos de posición de dominio, como Puerto Nuevo, Angelcom, Serviciudad, Cop Jardín. Eso es lo que ha dicho la superintendencia. Siempre arranca su análisis diciendo, mira, para poder determinar que hay una conducta de abuso, primero tengo que definir el mercado relevante. En ese mercado, cuando defino el mercado relevante, puedo ver las presiones competitivas, analizar las dinámicas del mercado. Luego puedo establecer si hay o no posición de dominio para finalmente hacer el análisis de abuso. Digamos que en el tema de definición de mercado relevante, creo que ha sido más consistente la posición últimamente de la superintendencia en materia de carteles, que en los últimos casos ha dicho que en carteles empresariales la autoridad no tiene la necesidad o la obligación de definir un mercado relevante, sino que simplemente defines el alcance de la conducta sobre el bien que recae del acuerdo anticompetitivo. Pero traigo este punto a colación porque me llama la atención la posición de la Super en relación con los actos unilaterales. Si bien en materia de posición de dominio, la superintendencia ha establecido esto que les digo de que sea un prerequisito, no lo es tan claro con el tema de los actos unilaterales. ¿Y por qué es importante? Porque si bien las conductas de abuso de posición de dominio las tenemos en el artículo 50, lo cierto es que, como lo vimos ya la semana pasada en otra de estas mesas virtuales, que la superintendencia también podría hablar de prácticas restrictivas de la competencia desde la prohibición general,
analizando el poder de mercado que puede tener un agente. Y en ese caso, por ejemplo, subiendo los precios o teniendo otros comportamientos de exclusión. En el caso de estos actos unilaterales, la posición no ha sido, digamos, tan consistente, porque en los últimos años, si bien en casos anteriores, 2013, 14, 15, como arroz, sí se definía el mercado relevante para luego determinar si había o no poder de mercado, que las nociones son cercanas, poder de mercado y posición de dominio, a pesar de que tienen diferencias conceptuales, sobre todo económicas, bien definidas. Lo cierto es que en los últimos años, por ejemplo, en la apertura de factoring, la superintendencia dijo que en ese caso era un acto unilateral, pero reconoció las bondades de la metodología de definición del mercado relevante para poder determinar las presiones competitivas e incluso la cuota de participación de la gente, pero señaló que en algunas ocasiones esta definición de mercado relevante puede ser impertinente para el análisis de algunas conductas restrictivas. Entonces eso nos deja un interrogante de qué podría hacer la superintendencia en estos momentos, si podría, por ejemplo, iniciar investigaciones diciendo que no debe partir de la definición de un mercado relevante para ya analizar una de estas conductas unilaterales, o si va a mantener la posición que ha mantenido en el tema, por ejemplo, de los abusos de posición de dominio. De nuevo, yo no opto por una u otra opción de manera tajante, pero creo que son escenarios que toca tener en cuenta porque hemos visto ambas caras en las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. El segundo punto, que era un poco lo que decía Caro, del tema de temporalidad, es cómo debería ser el análisis de la definición del mercado relevante en el caso de que decida definir el mercado relevante, si lo debe hacer a largo plazo o si debe tener en cuenta el periodo de la crisis. Entonces, comienzo esto con una frase de Shapiro, que dice que la economía básica no cambia durante un periodo de recesión, tampoco cambian los fines del derecho de la competencia. Pero entonces, aquí, ¿qué sí es lo importante? Tratar de analizar todos los factores que están confluyendo, todos los cambios y todas las nuevas dinámicas que se están presentando en el mercado para precisamente no llegar a cometer o digamos a sancionar empresas cuando su comportamiento ha sido racional. Entonces, de un lado, por ejemplo, si la superintendencia optara por tener en cuenta o definir el mercado, partiendo de que esto solo es temporal, que es transitorio y que el mismo debe ser visto en un horizonte de largo plazo, podrían presentarse algunos inconvenientes, como cuáles. Si se analiza el mercado así, podría partirse del supuesto de que las condiciones normales, racionales o justas, o llámenlo como mejor lo consideren, son las condiciones que habían antes de iniciar esta crisis. Por ejemplo, los precios. Si se toma como base los precios que habían antes de iniciar la crisis, pues no se estaría teniendo en cuenta todas las dinámicas y todos los cambios que han ocurrido en el mercado y todo lo que Ángela nos explicaba. Entonces, ahí podríamos tener un problema si se llegara a analizar el mercado de manera tajante así, porque eso podría generar, además del falso positivo, el daño reputacional y altos costos para las empresas que tendrían que defenderse en este caso. En el otro lado estaría, bueno, pero ¿y qué pasa si se tiene en cuenta este periodo o esta temporalidad de crisis para poder definir el mercado relevante? Entonces, ahí, por ejemplo, traigo un autor que es Leonard Ritter, que él dice que cuando hay situaciones de emergencia es posible que se genere una posición de poder de mercado. Cuando hay situaciones de emergencia puede ocurrir esto, porque lo que puede pasar es que la demanda comienza a depender exponencialmente de un agente, que en condiciones normales se tiene que analizar a largo plazo, pero que en estos tiempos de crisis sí es importante tener el factor de temporalidad. Y ahí voy a mencionar dos casos, que son el caso de United Brands en la Comunidad Europea por la Comisión, y el caso de petróleo. Muy rápido voy a pasar por esto, pues para no detenerme tanto en este tema. Y aquí el punto es, por ejemplo, en el caso de United Brands, la comisión inicialmente analizó el mercado relevante teniendo en cuenta la estacionariedad
de la fruta. Que en invierno posiblemente la demanda cambiaba en invierno que en época en que se cultivaba más la fruta dulce, y eso podía cambiar un poco la noción de mercado relevante. Finalmente la Corte dijo que eso no había que tenerlo en cuenta, esa estacionariedad, sino que simplemente había que verlo como condiciones normales de ese mercado. Ahora, en el caso de la crisis petrolera, en ese caso, si bien la Corte consideró que no había abuso, no se pronunció sobre el tema de la definición de posición dominante en el mercado. En ese caso también se tuvo en cuenta la temporalidad, lo que ocurrió en el tiempo de crisis, y lo que se terminó diciendo es que un agente que no tenía posición dominante y no tenía poder de mercado, en razón de la crisis y por las dinámicas que ocurrieron, terminó adquiriendo una posición privilegiada durante ese tiempo. Eso no fue debatido por la Corte, pero ahí cuál es el punto, y un poco ahí sigo en la línea con un autor de un libro buenísimo que tiene como un análisis de los casos de la comisión. Él dice, ven, está bien, en ese caso consideraron que la posición de dominio se definía teniendo en cuenta el factor temporal. Esta empresa logró adquirir una posición privilegiada, pero lo que no se tuvo en cuenta es que eso era precisamente temporal, y puede ser que por esas presiones temporales no se trate de una posición de dominio como tal. ¿Por qué? Porque la gente que temporalmente pasa esa posición igual enfrenta otras presiones, porque no es su posición usual en el mercado, y puede que no la mantenga después de que pase la crisis. Entonces es posible que luego de pasada la crisis, si teniendo esa posición abusa de ella o se pasa de calidad, digamos, sube precios, no vende, no contrata, establece obligaciones adicionales o lo que sea, pasada la crisis, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con los consumidores? Es posible que los consumidores pues dejen de comprarle a ese agente. Entonces la pregunta es, ¿realmente cuando yo establezco o tengo en cuenta el mercado relevante en un periodo específico por la crisis para tener como en cuenta todos los factores que allí confluyen, realmente lo debo tratar como si tuviera posición de dominio, o al ser simplemente temporal debo establecer otros estándares? Sería una pregunta interesante porque vuelvo a lo que dije al principio. Si se define que sí tiene una posición de dominio, aunque sea temporal, se le van a establecer o se le van a aplicar unos estándares de responsabilidad especial superiores a los que normalmente se le aplican. Entonces el análisis sí sería diferente. Entonces digamos que es un poco como qué debería hacer la autoridad. En esto era lo que quería plantear. Debería definir un mercado relevante, debería hacerlo a largo plazo, debería hacerlo a corto plazo. ¿Qué podría pasar? Muchas gracias, Carolina. Pues súper interesante, y en realidad como ustedes ven, pues no es un tema pacífico, porque no hay realmente como como un norte tan claro de qué debería ser una superintendencia, si esto es un periodo específico que se va a analizar, y ahí se va a mirar la dinámica del mercado en este momento, o si se va a tomar en cuenta un tema un poco más de largo plazo, y también pues pensar en esas dinámicas cambiantes de agentes que no tenían posición de dominio y luego la tienen y pueden perderla, o viceversa, que la han ostentado y luego pues acaban siendo agentes sin ninguna posición dominante en el mercado. Esto conecta muy bien con nuestro siguiente tema, que es, pues tenemos toda esta posibilidad, este abanico de posibilidades sobre cosas que pueden estar pasando, y también, digamos, lo que los agentes del mercado pueden estar percibiendo y pues también sufriendo sobre abusos de posición de dominio, y reitero, no solamente en temas de precio, sino en temas de condiciones abusivas, por ejemplo, para contratar, o condiciones de ventas atadas, o de condiciones que no se les impondrían en el mercado si no fueran dominantes a otros agentes. Eh, pero todo esto, digamos que pasa en una coyuntura no solamente de crisis en el sentido de la coyuntura de sanitaria y de salud del COVID, sino también en un momento en el que la superintendencia expidió una resolución en la que suspende sus términos para las investigaciones, y en donde, pues, si bien hay algunas excepciones,
las investigaciones pues, en su mayoría están suspendidas. Entonces, me gustaría que Carolina Pardo nos cuente cómo se ve ese panorama, digamos, de las posibilidades de acciones que tiene en este momento un agente de mercado que esté sufriendo, digamos, un abuso, cómo podría, pues, qué panorama hay, digamos, sin dar soluciones y sin ser, pues, el oráculo, simplemente comentar un poco cómo está ese panorama de la crisis y, pues, el tema de la suspensión que ha decretado la superintendencia. Gracias, Ángela, y bueno, gracias por relevarme de la posición de oráculo, que creo que en estos momentos es aún más difícil y no se tiene nunca. Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Carolina Polanco. Y un poco en respuesta a este punto, efectivamente, como sabemos, la superintendencia expidió la resolución 16978 del 15 de abril y suspendió términos, pero una de las excepciones a la suspensión de términos es el inicio de actuaciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia relacionadas con la afectación de bienes y servicios en el marco de la emergencia económica, social y económica, y en general todas aquellas que resulten necesarias que se van a adelantar para conjurar la crisis causada por el coronavirus. Ahí, pues digamos, creo que ahí entra absolutamente todo. Y entra absolutamente todo porque es que, volviendo al artículo que les mencionaba, lo interesante de esto es que el artículo menciona que la economía de mercado es como los sistemas de funcionamiento que tiene el organismo. Digamos que cuando estamos hablando, y estamos aquí todos en este foro, no somos conscientes de lo que está haciendo el sistema inmunológico, ni el sistema circulatorio, ni cómo estamos respirando, ni cómo estamos haciendo toda clase de funciones en el organismo. Porque si le pusiéramos atención a cada una de estas funciones, pues nos gastaríamos toda la energía que tenemos en eso. Y eso es pues parte del símil que hace el autor de este artículo con respecto a la economía. Y dice que cuando estamos en una situación normal, damos por sentada el acceso a bienes y servicios en una situación de economía en donde realmente nuestra energía está enfocada en levantarnos, ir a trabajar, hacer nuestro trabajo, obtener unos ingresos para satisfacer unas necesidades en el día a día. Y damos por sentado, digamos, toda la red, como todo se conecta en esta economía de mercado. Esta crisis en particular, lo que ha empezado a demostrarnos es que cuando empiezan a cortarse las venas conectantes de estos diferentes sistemas que nos permiten tener acceso a un montón de bienes y servicios, de pronto la desconexión en algo que para nosotros no es tan evidente, que fuera tan importante, nos genera una disrupción gravísima. Entonces, el autor asimila esta situación a un paro cardíaco, donde estamos en una situación en donde se nos paró absolutamente el funcionamiento de todo el organismo y en donde tenemos una situación donde empezamos a revisar cada una de las funciones del cuerpo. Entonces, tal vez mi primer comentario en relación con esta resolución de la superintendencia, entendiendo que lo enmarcaron en la emergencia actual, yo creo que termina abarcando absolutamente todas las áreas económicas de una u otra manera. Yo creo que no podemos presumir que esto solamente se aplica a los tapabocas ni a los guantes, sino que lo vemos, por ejemplo, una de los reportes que presentó Federal Express Corporation en los Estados Unidos habla de cómo ha afectado a la industria el no tener acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros para temas de carga, cómo esa reducción de oferta de esos slots de esos aviones ha influenciado en el precio de los servicios de carga. Entonces,
Eso lo que demuestra es como la gran interconexión que hay en todos estos temas. El otro aspecto que hay que revisar es que con las investigaciones que se han adelantado pues en muchas jurisdicciones, lo que se termina concluyendo es que aún en época de crisis, y esto es como una de las recomendaciones que damos, es que aún en época de crisis sigue habiendo, por lo menos en el contexto económico actual, sigue habiendo derecho de la competencia y seguirá habiendo, digamos, un escrutinio importante. Puede ser que en un momento temporal, y volviendo a lo que mencionaba Carolina Polanco, no haya por ahora muchos elementos para determinarlo, pero lo cierto es que se han tratado de establecer ciertos criterios. Algunas jurisdicciones lo que hacen es que evalúan los precios de los productos 30, 60 y 90 días antes de la entrada en vigencia de una situación económica o de una calamidad. Esto era hablando dentro del contexto del huracán Katrina. Y se miran cuáles eran los precios en cada una de esas situaciones. Pero también lo que han hecho muchas autoridades es no quedarse simplemente en el precio. Sé que Ángela está tratando de hacernos ver que los temas de precio no son los únicos que resaltan como abusivos de la posición de dominio o que podrían llegar a ser abusivos como conductas unilaterales, sino pues el precio de las ventas atadas y la disminución de condiciones de calidad. Con respecto a los precios y a las condiciones de calidad, se ha visto que hay situaciones, por ejemplo, Walmart y Amazon han tenido sobrecostos relacionados con los salarios de los despachadores y de las personas que hacen, digamos, los retiros de inventario en las bodegas para envíos de los paquetes. Han tenido sobrecostos porque pues, las personas tienen que trabajar mucho más porque la gente está ahora pidiendo mucho más a través de ventas a distancia. Y por más de que Walmart anunció que iba a contratar no sé cuánta cantidad de gente más, pues es un tema que con condiciones de salubridad, con los temas de desinfección y con temor de algunas personas de ir a trabajar en estas plantas, pues es una oferta laboral que se ha visto afectada. Entonces, en estas condiciones hay unos sobrecostos, hay que pagar horas extras, de pronto hay que pagar unos salarios adicionales. Y entonces, en esa circunstancia, también hay gente que dice, yo estoy acostumbrada a que el pedido me llegue en 3 o 4 días o en 2 días y yo quiero que eso siga pasando. A los muy afortunados que aún tienen los recursos para seguir pagando por eso, esto se asimila a las personas que tienen dinero para pagar tiquetes de primera clase en los aviones. Todos vamos en el mismo avión, pero hay unos que tienen más espacio para estirarse y para estirar las piernas y para comer algo distinto a un sándwich. Entonces, lo que se ha hecho es que se han cobrado sobrecostos por entregas más rápidas y los demás han visto afectado un poco la calidad de la entrega o la velocidad de la entrega. En esas circunstancias, pues hay que revisar si de verdad es abusiva esa conducta o es un reacomodo de las circunstancias con los recursos que cada uno tiene. Y ahí voy un poco a digamos, las medidas de protección que Ángela mencionaba inicialmente. Lo primero que han hecho estas autoridades es revisar no tanto el precio final, sino que se han ido también a revisar temas de costos y temas de márgenes, volviendo a las gráficas del inicio de la presentación. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo costos que me están afectando a mí dentro de mi cadena de producción o de distribución, no resulta tan lógico que una empresa necesariamente sea la que tenga que absorber esos sobrecostos. Por ejemplo, las empresas que están cambiando de actividad del sector de la confección a hacer tapabocas porque la sociedad lo requiere, porque es un tema de salud, porque es algo que todos necesitamos,
eso va a tener unos sobrecostos por el traslado de la oferta. Y al tener esos sobrecostos, no resulta tan lógico que esos sobrecostos necesariamente los tenga que asumir el oferente. Que si eso se debe trasladar al consumidor final, pues en realidad tenemos que analizarlo caso por caso. Pero pues hay circunstancias en donde además, como ocurrió en los casos del petróleo cuando el huracán Katrina en el sur de los Estados Unidos, la volatilidad de los precios era tal que las autoridades encontraron lógico que las empresas tuvieran ciertas medidas de antelación y digamos que dentro de un marco razonable subieran los precios para cubrirse y no incurrir en pérdidas que las sacaran del negocio completamente. Entonces, creo que todo esto es como para decir que el precio como resultado final, pues es un indicador, un potencial indicador de que hay algo que está desajustado, pero ese desajuste no necesariamente se refleja en un abuso. Me dicen que me estoy cortando. Voy a tratar de hacerlo acá, ustedes me dirán. Está perfecto. Bueno, listo, súper. Bien. Súper. Gracias. Entonces, digamos que el tema de precios únicamente es algo que sí, yo creo que es importantísimo que se mire con mucho cuidado porque el solo precio no necesariamente es un indicador. Estoy de acuerdo con Caro Polanco en el sentido de que un incremento de precio exorbitante en un periodo muy corto de tiempo, pues sí hay que revisarlo, necesariamente hay que revisarlo. La respuesta de algunos reguladores, como en el caso de Argentina, es salir a imponer medidas de control de precios. Eso se ha criticado en algunos ámbitos en Argentina porque lo que han sostenido quienes critican la medida es que esto lo que ha hecho es que ha generado un incremento de precios o un decrecimiento de la demanda y que ha generado o mercado negro o ha reducido la calidad de los productos. ¿Por qué? Porque digamos que los nuevos entrantes no tienen incentivos, porque con el precio establecido sin un criterio, aparentemente lo que dicen quienes critican la medida, con un criterio lógico, entonces lo que hacen es que se generan unos precios artificialmente bajos y que no generan incentivos ni para el desplazamiento de la oferta, ni para que haya nuevos entrantes para entrar a competir. Entonces, pues eso es como para concretar el hecho de que el tema en control de precios es como la última medida que los economistas sugieren como medida adecuada para atacar situaciones de este estilo. Evidentemente, por ejemplo, en Corea del Sur y en Italia ha habido investigaciones por ventas atadas, donde empresas del sector farmacéutico han utilizado su capacidad de vender tapabocas para tratar de salir de inventario de productos que no están rotando, y eso está en investigación, porque pues, evidentemente esa sería una de las conductas abusivas. Sobre el tema del mercado relevante, yo estoy de acuerdo en que lo lógico en todos los temas de contexto de investigaciones de derecho a la competencia sí llama la atención que haya situaciones en donde no haya una referencia clara ni lógica a un mercado relevante. Yo creo que sin duda hay más dificultades en un contexto de crisis. Yo creo que eso es perfectamente lógico, porque no hay información, porque además las circunstancias son cambiantes muy rápidamente. Entonces eso pues naturalmente genera dificultades. Pero creo que las dificultades no pueden ser oírse para decir que entonces no se va a mirar el mercado relevante como referencia al escenario en el cual puede o no estarse abusando de la posición por incrementos de precios o por
por ventas atadas. El tema de defensa de las ventas atadas me parece un poco más difícil y no he encontrado, digamos, dentro de la literatura que he revisado como una defensa en relación con esto. Nuevamente, mirando ejemplos sobre cuáles pueden ser las defensas del tema de precios, vemos que pues, en estas situaciones de escasez de productos de primera necesidad para atacar la crisis, se incluyen varios dentro de esa cadena, pero además los mismos estados se han visto en la necesidad de entrar a pujar, por ejemplo, con las reducciones en los niveles de exportación, por ejemplo, de respiradores. Entiendo que hay países cuyos laboratorios fabrican estos respiradores y los gobiernos están restringiendo la exportación de estos respiradores porque quieren simplemente acumular respiradores suficientes para la demanda interna y no están permitiendo la exportación de muchos de esos. Entonces, quienes están comprándolos en el exterior tienen que pujar en subastas de precios por estos respiradores. Entonces, pues al final del día, lo que dicen los economistas es que si bien hay que revisar el tema de abusos y hay que revisar cuándo efectivamente estamos en una situación en donde el vendedor o el actor del mercado, que se puede dar también en abusos desde la demanda, está realmente tratando de maximizar su utilidad y no está haciendo lo que no está haciendo es reaccionar, digamos, a los sobrecostos de cadenas o de eslabones aguas arriba para defenderse, o está tratando de precaver fluctuaciones muy grandes y se está cubriendo razonablemente. Naturalmente, pues ha habido incrementos, CMS o CNBC en Estados Unidos reportaron unos incrementos del 530 y tantos % en los tapabocas. Pues yo no creo que nadie tenga la capacidad para calificar si eso es bueno o malo, pero a todos nos suena absurdo y yo creo que sí hay que entrar a revisar cuáles son las circunstancias. Dos, cuáles son los momentos, si fue un pico de alza y después se normalizó, entre comillas. Pero pues en mi opinión creo que el solo incremento de precios no debe ser de por sí la condena obligatoria de quien está viéndose abocado a incrementarlos. Creo que si uno está defendiéndose debe poder justificar costos, debe poder justificar los márgenes que está teniendo, si los márgenes realmente son muy bajos o si está cambiándose de una actividad a otra, como les mencionaba hace un rato, el cambio del desplazamiento de la oferta cuando yo normalmente hago o fabrico ron o aguardiente y de pronto me toca empezar a fabricar alcohol antiséptico, seguramente hay una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje naturalmente va a generar ciertos sobrecostos que quien lleva muchos años en esta actividad no tiene. Las autoridades han sido muy vocales, en particular en China, en Estados Unidos y en la Unión Europea, para resaltar que esta situación especial no va a ser una excusa para tolerar abusos de posición dominante, pero pues también, o abusos en ningún sentido se han permitido, y esto sé que ya fue objeto de otra charla, el tema de los acuerdos de colaboración entre competidores, pero que sí se van a mirar con mucho detenimiento las justificaciones en este sentido. Hay una tabla que me pareció muy interesante y es donde dicen, mire, aquí hay situaciones en donde el precio puede subir, en donde no necesariamente es abusivo y donde el análisis no debe hacerse con base en normas de competencia, y aquí están los abusos
de precios o de ventas atadas. Y como que establece 3 o 4 puntos que se los cuento porque me parecieron interesantes. El primero es que en una situación de abuso, pues siempre hay una intención de restringir la oferta o de maximizar las utilidades en beneficio propio. Entonces ese es como el móvil y en esas circunstancias posiblemente quien incurra en estas conductas va a tener muchas dificultades para justificar ese tipo de conductas. En cambio, quien está reaccionando a una circunstancia especial generalmente, y utilizan esa palabra, lo hace en reacción o a una catástrofe natural o lo hace en reacción a una circunstancia como la que estamos viviendo. Es decir, no genera ni tiene la capacidad de generar esta circunstancia. Mientras que el dominante sí es quien tiene el control sobre las condiciones de mercado. Digamos, el que está reaccionando por incrementos de precio en reacción está simplemente siendo parte del mercado y no está determinando las condiciones. Digamos que el otro tema es que en esas circunstancias el control de precios en la situación del coyuntural, el control de precios a veces se puede ver justificado, pero ese control de precio solamente debe ser específico, solamente debe ser muy puntual y debe ser la menor cantidad de intromisión posible, porque existen muchos estudios que demuestran que aún en estas circunstancias los controles de precios terminan siendo nocivos para el consumidor. Y en el caso de los abusos de posición dominante, pues esto se corrige con mejorar las condiciones de entrada. Digamos que esas son las citas. Yo pues termino aquí diciéndoles que me parece que en cada caso hay que analizar los temas con mucho juicio. Creo que todos reaccionamos además por las condiciones en las que estamos como sintiendo como vulnerados por incrementos de precio, porque además creo que las condiciones económicas pueden ser difíciles para algunos y tristemente se van a modificar aún más. Pero digamos que desde un punto de vista netamente académico, creo que es importante que se tenga en cuenta que estas reacciones de mercado, estos incrementos de precio, no y de pronto los cambios en la calidad, como el tema de las demoras en la entrega, no necesariamente obedecen a conductas abusivas. El tema de las ventas atadas me parece que tiene una defensa mucho menor, pero creo que es importante revisarlo con todo el contexto de costos, de márgenes y no netamente con el tema de precios por sí solos. Entonces, eso era lo que quería contar. Muchas gracias, Carolina, por esta intervención tan interesante. Pues sí, yo creo que lo ha recogido muy bien este tema. Yo quisiera de todas maneras, así como en esta coyuntura de COVID, en general a nosotros como seres humanos, digamos, nos han dicho que una de las cosas más importantes que debemos sacar adelante, digamos, un valor que debemos resaltar en nosotros mismos es el tema de la empatía. Yo creo que un poco a nivel de mercado y de agentes de mercado también es algo que uno puede, pues que debería resaltar. Y entonces estamos pensando o hemos enfocado mucho nuestra mesa redonda de hoy en los temas económicos de cómo una empresa o un agente de mercado, digamos, tiene situaciones o circunstancias a las que se ve abocado para subir sus costos, para hacer traslados de producción, para hacer ajustes en su modelo productivo y en su modelo, digamos, de entrega de servicios en el caso de Amazon y Walmart que mencionabas, pero también es interesante que pensemos qué pasa con esas empresas o agentes de mercado que o tenían una posición de dominio y la pierden por efectos de la crisis, porque su producto ya no se demanda, caso, pues ahí sí hablemos espectáculos, turismo, aviación,
petróleo y otros. Y también, ¿qué pasa con cuando digamos, el agente de mercado que tiene una posición de dominio está en una situación en la que dice, pues yo no solamente voy a perder mi posición de dominio, sino me voy a tener que salir del mercado porque hay unas condiciones o unos costos fijos, por ejemplo, en mi empresa que me impiden operar o me impiden seguir adelante. Yo quisiera entonces que Carolina Polanco nos hable un poquito de ese tema de una empresa en crisis y pues, cómo se aborda en este contexto de posible abuso de posición de dominio o de perdida posición de dominio de un agente. Gracias, Ángel. Bueno, pues digamos que en la intervención anterior hablé más que todo como de cómo definir un poco el mercado relevante cuando empresas que no tienen una posición privilegiada temporalmente la adquieren, que ahorita ocurre en mercados en los que se han incrementado la demanda y pues que han ocurrido pues todas estas dinámicas y cambios de los que ya hablaron y que Carolina también expresó ahorita. Pero ahora quiero hablar del caso de aquellos mercados que se han quedado prácticamente paralizados en razón de la crisis. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos mercados con las empresas que antes de la crisis tenían una posición privilegiada o un poder de mercado o una posición dominante? Entonces, esto nos hace repensar o llevaría a repensar las condiciones de poder de mercado y una situación tan atípica como lo es esta crisis económica llevaría o pondría en duda ese poder de mercado o posición dominante que tenía ese agente antes de la crisis. Acá, por supuesto, no voy a profundizar en el mercado porque creo que sería irresponsable, pero vamos a hablar como de manera general lo que están anunciando en el sector aeronáutico. Por ejemplo, en las noticias está saliendo que el sector aeronáutico está levantando la mano y está diciendo, bueno, no tengo ahorita demanda, estoy en crisis, estoy preocupado, pues, ¿qué voy a hacer? Sin entrar a analizar las particularidades de ese mercado, porque no soy especialista en eso, ni mucho menos, es para traer un poco a colación el tema de qué pasará con esas empresas. Y quiero tocar dos puntos acá, de nuevo para dar ideas. De un lado, quiero hablar de la excepción de empresa en crisis, y del otro, quiero hablar sobre la posibilidad de hablar de riesgo sistémico en algunos mercados. Entonces vuelvo a la pregunta, la última pregunta que hice al inicio de mi intervención y es, ¿será que esta crisis nos lleva a considerar o llevará a considerar al Estado o a la autoridad de competencia a pensar que en algunos mercados en particular esas posiciones dominantes o altas concentraciones no son tan convenientes? ¿Por qué? Ahí vengo y traigo a colación el tema del riesgo sistémico. ¿Será que deberá analizarse si hay mercados en los que puede ocurrir esto que se ha desarrollado mucho, sobre todo en el sector financiero, que es cuando una empresa, en ese caso un banco muy grande, en unas condiciones alcanza un tamaño tal que se genera dependencia por parte de los consumidores y lo que termina ocurriendo es que esa empresa grande, en el caso del sector financiero, el banco, termina asumiendo riesgos por encima del nivel óptimo. Y entonces cuando algo sale mal, como ocurrió en el caso muy conocido de los hermanos Lehman, pues el mercado empieza a caer y pues casi que acabarse, y eso incluso puede permear otros mercados o afectar otros mercados y la economía en general. Por eso, por ejemplo, en el sector financiero se establecen rescates de liquidez por parte de la autoridad monetaria o se establecen ciertos estándares para evitar que eso ocurra. Entonces, traigo un poco eso para decir, ¿será que entonces con todo lo que está pasando, que estamos viendo ciertas transformaciones de algunos mercados que no se esperaban que esto iba a ocurrir, será que nos toca pensar también en la posibilidad de que puedan traer consecuencias o puedan traer riesgos sistémicos como ocurre en el sector financiero? Será un punto a considerar. El otro punto que quería traer aquí es, bueno, y estas empresas en crisis, que se supone que son empresas grandes, que tenían una posición privilegiada antes de la crisis, podrán echar mano de la excepción para empresas en crisis en materia de integraciones. Sobre este punto ya no pretendo ahondar porque el lunes hablaron del tema de integraciones, pero sí pretendo traer algunas inquietudes como
¿qué hará la autoridad de competencia si llega un caso de empresas que se supone tenían una posición dominante o privilegiada en el mercado? El análisis sería, bueno, esto es temporal, ¿será que la empresa podrá hacer uso o se podrá aplicar la excepción de empresa en crisis para unas integraciones? Obviamente cumpliendo con los requisitos que la doctrina ha señalado, pero aquí el punto es, y a futuro, cuando todo vuelva a la normalidad o cuando el mercado más o menos se regularice y pase este tema de la crisis, ¿qué va a ocurrir? Porque si aceptas una integración entre empresas grandes con alto poder de concentración, a futuro vas a tener un mercado muy concentrado con mayores posibilidades quizá de fijar precios o de establecer ciertas condiciones. Eso para cerrar ese tema y para cerrar ya mi intervención por el tiempo, siguiendo un poco con lo que decía Carolina, hemos visto que la autoridad de competencia, las autoridades de competencia en todo el mundo, pero también la Superintendencia de Industria y Comercio, se ha enfocado en analizar todo lo que tiene que ver con el tema de precios, incluso desde competencia. Hemos visto que han realizado muchas visitas desde el área de consumidor, pero también hemos visto que han comenzado a indagar o a preguntar, a tocar la puerta en empresas para preguntarles sobre el tema de precios y lo han hecho desde el área de competencia. Entonces, a pesar de que el énfasis pareciera que fuera más hacia los abusos explotativos o de explotación del consumidor, yo sí quisiera llamar la atención sobre la importancia que es mirar otro tipo de conductas de abuso, como son las conductas de abuso que pueden excluir a terceros del mercado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de crisis, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Puede haber incluso más predación que antes. ¿Por qué? Porque puede ser más fácil para una gente con una posición privilegiada sacar a otros competidores del mercado. O también puede pasar que como estamos en un momento de confusión, de crisis, todo está cambiando, que salgan agentes del mercado y que se crea que esos agentes del mercado están saliendo por la crisis. Pero puede que no sea así, sino que estén saliendo de pronto por una conducta abusiva y no lo estemos viendo. Puede ser un poco como borroso. Otros ejemplos que también toca ver, no sé si les pasó, pero a mí me pasó que hace poco me llamaron a ofrecerme unas condiciones de TV Cable, en particular que supuestamente era gratis hasta hoy 30 de mayo, pero después de ahí me iba a tocar pagar. Entonces, un poco ver qué está pasando con el tema de los abusos en materia contractual, qué están haciendo empresas que tienen una posición privilegiada, por ejemplo, si se están negando a contratar con otros competidores, si están predando o qué otras conductas están ocurriendo. Para cerrar, aquí quiero decir que es muy importante que las señales que envía la autoridad de competencia puede generar efectos perversos o efectos positivos. Y pues de las decisiones que tomen dependerán lo que terminará ocurriendo. Muchas gracias, Carolina Polanco, por tu intervención. Em, pues sí, yo creo que también es importante realmente ese análisis que hay que hacer no solamente en las conductas relacionadas con el precio, sino hacia otros tipos de abuso y entenderlo pues también desde la óptica de la crisis y desde la óptica de la respuesta de los agentes de mercado, bien sea, digamos, hacia un lado o hacia el otro, es decir, entender tanto la posición del el dominante como la posición pues, de aquella empresa que se vio sometida a unas condiciones y entender si son abusivas o no son abusivas. Con esto yo veo que hemos abordado los puntos adicionales que teníamos, digamos, en nuestra agenda interna, que es también pues, el tema de precio excesivo versus precio justo, que nos iba a hablar Carolina, pero creo que lo hemos abordado a lo largo de nuestra discusión. Pero no sé, Carolina, si tú quieres mencionar algo más, Carolina Pardo, si quieres mencionar algo más de casos comparados o si también esos ya los abordaste, pues tú nos dirás. No, yo, pues creo que ya los hemos discutido, simplemente como recordar que las circunstancias en que los precios, digamos, incrementados y las ventas atadas podrían ser legítimas requiere un análisis caso por caso.
pero que en estas circunstancias los reguladores, pues, y me parece natural, tengan una tendencia a tener un escrutinio mayor, digamos, a las justificaciones que se den. Creo que si alguien va a tratar de justificar esos incrementos, debe estar listo a poder demostrar los temas de costos y de reducción de márgenes y de circunstancias especiales. Creo que hay temas reputacionales que deben tenerse muy en cuenta, porque creo que el tema de daño reputacional es algo que a veces no se mira con el cuidado que se debe. Los daños reputacionales duran mucho más que el pago de las multas y que cualquier indemnización. Y eso a veces hace que incluso las empresas tengan que replantearse el nombre o la marca líder de la misma por un tema reputacional. Creo que hay un tema que pues en estas jurisdicciones todavía no se ha hecho tan evidente, pero nuevamente estamos en circunstancias extraordinarias y creo que hay que tenerlo en cuenta. Son la cantidad de acciones de clase que están generándose en todas partes del mundo por temas de precios excesivos. Entonces, eso pues va un poco atado a que las autoridades y creo que la sociedad en general eh, ve que las empresas tradicionalmente muy poderosas, muy grandes, así estén trabajando con márgenes muy chiquitos, porque estén, digamos, como mencionaba Carlos Polanco, en crisis, se les achaca una responsabilidad especial. Entonces, creo que eso es algo que hay que navegar con aún más cuidado. Creo que es el momento de revisar temas de cumplimiento al interior de las empresas. Creo que antes de reaccionar muy visceralmente o muy explosivamente, creo que es importante hacer un análisis detallado con base en la información que se tenga, porque la crisis la estamos viviendo en este momento, pero yo estoy segura que la crisis va a pasar y espero que pase relativamente pronto. Y cuando pase, es momento en donde uno echa para atrás y dice, bueno, un momentico, ¿por qué fue que hicimos todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las justificaciones de esto? Y usualmente lo que uno ve es que ese tipo de explicaciones son las que no se encuentran al interior de una empresa y es donde empieza a flaquear la defensa para las investigaciones que se puedan llegar a dar. ¿Qué constituye poder de mercado? Es algo que se mira diferente en situaciones de crisis. Eh, por ahí vi una pregunta en ese sentido, que si es posición dominante o poder de mercado, pues ahí hay unas teorías que uno es la marca y otro es el producto y otro es la empresa. Pero yo creo que todo esto se altera y se mira con una lupa distinta en estas situaciones excepcionales. Hay temas, como mencionaba Caro Polanco, de temporalidad, en donde se analizan temas muy puntuales. Mercados geográficos se ven reducidos, la cobertura, y lo estamos viendo en esta circunstancia especial, los mercados que antes estábamos hablando de mercados globales para algunas empresas, se han empezado a ver reducidos. Esto va atado a una tendencia que ya había empezado a darse con las guerras económicas de las superpotencias, de empezar a volver a recogerse y a proteger a los campeones nacionales. Y ahora con esta situación en donde no tenemos casi vuelos aéreos, yo creo que se va a volver aún más crítico. Entonces creo que hay que revolver y volver a replantearse los temas de mercados geográficos y mercados relevantes. Ya venía esto alterado con los temas, y eso creo que es un motivo de otra conversación sobre los mercados de plataformas y los mercados disruptivos. Entonces creo que todo, pues sí, lo único que he hecho es como mencionar todos los problemas, si se quiere, o las circunstancias que hay que tener en cuenta. No hay una solución magistral para todos los casos. Creo que lo único que hay que sentarles a pensar en esto y a tener en cuenta que la crisis como única defensa de una conducta es poco probable que prospere para las empresas o para quien está siendo investigado. Entonces, pues eso era como lo que quería contarles.
Y espero además que, algo que no dije al principio, pues espero que además todos estén bien. La gran cantidad de participantes que vemos es impresionante y pues sé que estamos a puertas de un puente y pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado para oírnos echar estos cuentos de un tema que nos parece tan interesante. Carolina, muchísimas gracias. Yo creo que has hecho un excelente wrap-up de las discusiones que hemos tenido aquí en esta mesa redonda virtual. Creo que sí es muy importante a quienes son empresarios tener en cuenta pues algunas de estas sugerencias que hace Carolina de documentar, por ejemplo, las decisiones. Eso es muy importante en términos de cumplimiento. Que la crisis no sea, o sea, que la post-crisis no sea mirar por el retrovisor y decir, no sabemos por qué hicimos esto y ahora estamos en un problema, porque realmente pues también la autoridad de competencia pues va a mirar estos temas una vez pase la crisis o incluso ahora durante la crisis, como nos contaba Carolina Polanco. Ya hay investigaciones en curso, ya hay averiguaciones preliminares, de pronto pues no investigaciones, por lo que puede estar, pero hay averiguaciones preliminares en curso y es muy importante que realmente se entienda cuál es la justificación desde de los agentes de mercado para tomar una u otra posición. Eh, pues yo creo que con esto concluimos nuestra mesa redonda. Eh, tenemos una audiencia muy tímida. No sé si Yo las quería hacer ciudades, alusión, pero Carolina, sí, claro, sigue. yo quería hacer una alusión a una de las preguntas que vi ahí. Sí, Eh, sí, justamente iba a dar palabra para leer, no sé, la de Luis Ignacio Merchán, ¿te vas a referir? y a la de Keila. Ah, bueno. A la de Keila, siguiendo un poco algo que ya Karen le había anticipado, que dice si poder de dominio es sinónimo de poder sustancial. Por supuesto, creo que la mejor definición de esto la podría dar un economista. Ángela, por ejemplo, ahorita nos puede ilustrar, pero lo que sí te puedo decir, Keila, es que ha dicho, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo alusión a poder de mercado, sin decir que es sustancial o no, y a la posición de dominio. Digamos que en el informe motivado de Angelcom, por ejemplo, se trató esto tímidamente, pero pues se incluyeron algunos puntos relacionados con esto, y es que cuando la superintendencia ha hablado de posición de dominio, ha dicho que esta ocurre cuando el agente de mercado puede determinar las condiciones de un mercado, sobre todo las variables de competencia que son más relevantes en ese mercado. Y que adicionalmente un agente tiene posición de dominio cuando se puede comportar de manera independiente de los demás agentes que participan en ese mercado. Eso lo ha dicho en relación con la posición de dominio y ha utilizado criterios para determinar que ello es así, como las cuotas de participación, las barreras a la entrada, las presiones competitivas, entre otros. Ahora, en relación con el poder de mercado, se puede ver la diferencia en los análisis cuando ha abordado los casos de actos unilaterales, por ejemplo, cuando imputa el artículo 48 del decreto 2153 del 92. Entonces, en esos casos, la superintendencia ha dicho que para que se configuren esos actos unilaterales se requiere que exista poder de mercado, sin necesidad de que haya posición de dominio. Entonces, más o menos lo que ha dicho para tratar de establecer la diferencia es que requiere que haya cierto grado de poder de mercado, es decir, la posibilidad de determinar algunas variables. Por lo general, digamos, en materia económica, el poder de mercado, la noción económica pura y dura es que la gente pueda subir los precios de manera constante durante un lapso de tiempo. Entonces, lo que ha hecho la Super, a pesar de que es una línea delgada, ha dicho que cuando tienes poder de mercado es que te puedes mover más o menos o puedes, digamos, afectar algunas variables, pero cuando tienes posición de dominio puedes determinar prácticamente que las variables de ese mercado y actuar de forma independiente. Ahora, la expresión poder sustancial es más que todo utilizada, la he visto utilizada en la Comunidad Europea, eh, y creo que podría asimilarse, por lo menos a mi parecer, a lo que aquí entendemos como posición de dominio. O
Si habláramos de un poder de mercado sustancial, ya no sería como ese poder de mercado que se ve en el acto unilateral, sino que iría como un escalón más, un poco como eso. Yo entiendo que sí, que el poder de mercado sustancial se habla en relación con tal vez con una marca en particular, de pronto es como para mencionar que una empresa puede tener dos o tres marcas en un mercado y puede tener poder sustancial con una y con las otras no, y ese poder sustancial puede o no darle poder de mercado a la empresa como tal. eh, y es un tema como más de como más puntualizado en una situación de una marca o de una cosa de ese estilo. Pero yo, si quieres, me comprometo a buscar las referencias en la Unión Europea y te las hago llegar. Perfecto. Tenemos dos preguntas que ha hecho otras dos preguntas que han hecho acá nuestros asistentes. Voy a leer la primera de ellas que pues creo que ya está suelta, que es de Luis Ignacio Merchan, que dice, teniendo en cuenta que hay varias empresas con posición de dominio que han subido unilateralmente precios y que hay empresas débiles en el mercado que se ven obligadas a contratar con ellas, ¿se justificaría la nulidad de estos contratos por autoridades judiciales? Esta es la primera de ellas, no sé quién de ustedes la quiere contestar. Yo creo que pues hemos hablado de los precios excesivos y de la necesidad de analizar esto con cuidado, pero pues no hemos hablado de la nulidad de contratos. No sé quién de ustedes pide la palabra, quién se pide. Carolina Pardo, veo que activó su micrófono. No, pues aventurarme un poquito a decir que, pues, obviamente en cada caso hay que revisarlo. Creo que se justifica la nulidad o la nulidad, no es que se justifique, sino opera la nulidad cuando se logra demostrar que hubo un abuso eh, de la posición de mercado. Lo que hay que revisar es si esa conducta efectivamente fue abusiva. Creo que ahí va a haber mucha actividad probatoria, creo que va a haber mucho trabajo para los economistas que se van a ver involucrados en tratar de demostrar, primero, si esa conducta de las empresas dominantes, efectivamente las empresas eran dominantes en el momento de ejercer esa negociación, si esa alza unilateral de precios es producto de una alza en los costos o es una medida de mitigación de una situación de crisis, porque volvamos al ejemplo de las empresas del sector petrolero que hoy en día están negociando los precios o el suministro del petróleo casi que a pérdida para que la gente les ayude a llevarse la producción para poder volver a producir, están completamente copiados. Lo que dicen los reportes de Estados Unidos hoy en día está muy cerquita a estar completamente llena de petróleo en todas sus bodegas de almacenamiento. Entonces, que por eso se está buscando para no parar la producción, porque eso conllevaría muchos costos, ver quién se lleva el petróleo a 0 pesos, pues a ser un precio muy irrisorio. Entonces creo que el tema de determinar quién es dominante en cada caso y el tema de temporalidad y el tema geográfico va a tocar analizarlo. Y en ese caso, pues si se logra demostrar que efectivamente yo era dominante, que efectivamente lo que hice fue imponer unos precios inequitativos y artificialmente altos o imponer condiciones de ventas atadas, pues naturalmente yo creo que va a haber una eh, consecuencia lógica de mirar si eso efectivamente era legal y si no lo es, pues yo creo que cabrían las nulidades porque ese tipo de contratos pues estarían viciados. Entonces, esa es mi posición. Perfecto.
Mil gracias, Carolina. Tenemos una última pregunta, no quisiera que nos extendamos mucho más, ya hemos cumplido nuestra hora y media prevista. Es una pregunta que hace Verónica Martínez y dice, ¿cómo debería reaccionar la autoridad de competencia en casos de posibles quiebras que puedan ser absueltas a través de fusiones por operadores que tengan poder de mercado en relación a los efectos? Esa un poco la estaba mencionando Carolina Polanco en su última intervención. Caro, no sé si quieres tú complementar aquí para responderle a Verónica. Eh, sí, pues como dije en la intervención, creo que esto puede suceder. De hecho, creo que lo más probable es que ya comiencen a haber casos en ese sentido. Lo primero sería pues identificar los requisitos que la doctrina de la superintendencia ha establecido, es decir, si esta es la única forma posible para lograr que la empresa subsista y no salga del mercado y digamos si esa fusión em, puede generar efectos positivos en la competencia, pero creo que aquí va a tocar hacer un análisis muy detallado por los posibles efectos a futuro. Un poco lo que decía era cuando vuelva a normalizarse el mercado, ¿qué va a pasar? Un poco jugar con eso porque luego vas a tener un mercado altamente concentrado o con agentes con una posición privilegiada que van a tener, por supuesto, la posibilidad de fijar precios o pues de adelantar prácticas restrictivas de la competencia. Entonces, creo que el análisis debe sopesar en estos casos que va a ser mucho más delicado si definitivamente esa es la única salida y si la aceptación de esa fusión va a generar efectos más o digamos pro-competitivos o anticompetitivos y hacer una balanza para poder tomar esa decisión. Bueno, pues perfecto. Queda una última que se nos coló acá de Carlos Uribe. A último minuto, no sé si se lanzan a responderle a Carlos, que pregunta si se relaja tanto la necesidad de definir el mercado relevante y el poder de mercado y dominancia, ¿cómo se diferencia la competencia desleal administrativa de la libre competencia? Antes de que alguien conteste, pues yo diría, nosotros, pues, este panel, digamos, como que no hemos propuesto ni que se relajen las condiciones de análisis de poder de mercado ni de mercado relevante, es simplemente como una discusión que hay de en qué momento se debería hacer y si se debe hacer o no, y si es solo en el momento de crisis o si se deben tomar fechas o precios de referencia de momentos anteriores. Pero bueno, pues en términos de cómo se debería diferenciar la competencia desde la administrativa de la libre competencia, pues Carolina Pardo, tienes aquí el escenario para contestar. Yo pues estoy de acuerdo con Ángela y veo que Carlos está diciendo que él sabe. Yo creo que yo no propongo que se relaje, yo creo que se dan circunstancias especiales, pero precisamente creo que existen muchos mecanismos y, pues claro, va a ser más difícil, de pronto va a ser más dispendioso, pero creo que sigue siendo igualmente necesario tener una definición de mercado relevante. También creo que hay que hacer una revisión del tema de posición de dominio, pero nuevamente, aun cuando una empresa tenga posición de dominio, el hecho de que haya incrementado precios no necesariamente creo que se puede sumar uno más uno, tiene posición de dominio, subió los precios, es abusivo. Creo que eso es todo, pues como la conclusión a la que yo llegué luego a revisar toda la literatura que estuve mirando. Si se puede, ¿cómo se puede diferenciar eso entre la competencia desleal administrativa y el abuso de posición dominante? Yo creo que hay que revisarlo en cada caso. Yo creo que hay que mirar si la conducta es desleal por alguna razón. Y, eh, y otra cosa distinta es si podemos concluir que es abusiva porque no existe ninguna de las premisas que han tratado de exponer los economistas en esta situación sobre quién origina la situación de mercado, quién es el que genera el cambio, el incremento de precios se debe a qué motivos, si son factores externos que no controla el que tiene que subirlos. Creo que ese análisis iba a ser muy interesante, creo que para los economistas va a haber
un mundo de trabajo. Creo que es muy interesante y creo que va a tener que volver a meterse en los temas económicos puros y duros de esto, además con el tema adicional de que la evidencia va a ser bastante más difícil de conseguir, pero yo creo que no hemos propuesto que se relajen ni lo uno ni lo otro. Bueno, Eh, muchísimas gracias. Ah, Carolina, sigue, sí. Para solo para cerrar la pregunta de Carlos, en efecto, si eso llegara a ocurrir, digamos que se dibujaría un poco eh, la forma de abordar la conducta, porque en todo caso, la manera de tú poder distinguir una de otra sería analizar los efectos en el mercado. Y para poder hacer eso necesariamente vas a tener que definir el mercado. Entonces, si eso llegara a ocurrir así y la superintendencia optara por no definir el mercado relevante para establecer o no que hay posición de dominio, yo creo que ahí lo que pasaría es, más allá de si podrías diferenciar entre una conducta de competencia desleal administrativa y una conducta de abuso, es que creo que se incrementaría la posibilidad de que la superintendencia sancione empresas que en realidad no están cometiendo ni prácticas desleales ni prácticas restrictivas de la competencia. Entonces yo creo que lo que terminaría ocurriendo es que eso podría incrementar el número de falsos positivos, porque el análisis no atendería, digamos, a las condiciones particulares que deberían tenerse en cuenta en conductas tan delicadas como lo es la deposición de dominio. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ustedes también, los asistentes, por haber hecho sus preguntas. Yo creo que pues cerramos aquí agradeciéndoles a todos por haber asistido, agradeciéndoles a Carolina Polanco y a Carolina Pardo, y pues también que vemos que en la asistencia, entre los asistentes, pues tenemos funcionarios de la superintendencia, exfuncionarios de la superintendencia de Industria y Comercio, gente de otros países, lo cual nos honra mucho y esperamos que hayan disfrutado mucho esta mesa redonda de hoy y que nos sigan acompañando en las siguientes. Y después te doy la palabra a Claudia ya para que cierre. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias Ángela, Carolina Pardo, Carolina Polanco y a todos los asistentes por participar y los esperamos la próxima semana en las rondas que organizará la asociación. Buenas noches. Adiós, gracias.